Esta es una de las imágenes más poderosas en la historia de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Tommie Smith y John Carlos levantan un puño enfundado en un guante negro y bajan la mirada mientras suena el himno de los Estados Unidos. En la imagen se siente el influjo del color de ambos guantes que expresan como un grito la dignidad de una raza y una lucha antigua en favor fundamentalmente del honor y la igualdad. Es tan poderosa la imagen que borró al tercer personaje. Ese hombre que los acompaña es Peter Norman, un australiano que por el solo hecho de ocupar un sitio en ese podium perdió para siempre su lugar en la historia y a partir de ese día sufrió una cadena de injusticias que prácticamente terminaron con su vida. Peter Norman nació en la localidad de Coburg, cerca de Melbourne, en Australia. El muchacho con cualidades de velocista a México llegó como tricampeón australiano de la distancia. Más adelante sería pentacampeón de su país y sus tiempos eran a tal grado competitivos que en su primer hit eliminatorio implantó récord olímpico con 20 segundos y 17 centésimas. La final es una carrera que merece un análisis detenido, pues lo que hizo Peter Norman fue portentoso. Final de hombres. Listos y al balazo salen rápidamente, un duelo de escándalo con los norteamericanos John Carlos y Tommie Smith. Tuvo una arrancada lenta, lo que apenas le alcanzó para ir en el antepenúltimo lugar después de 100 metros. Pero al tomar la recta final, su reacción fue descomunal. A menos de 10 metros de la meta solo tenía a 2 hombres por delante y en los últimos 5 metros rebasó a John Carlos para terminar segundo. Antes de salir a la ceremonia de premiación, John Carlos y Tommie Smith le confesaron lo que harían en el podio de triunfadores. Carlos le preguntó si creía en Dios y Norman reconoció que era profundamente religioso. Entonces, ambos le hicieron ver que lo que estaban a punto de realizar era mucho más importante que cualquier hazaña atlética, a lo que Peter les contestó: "Yo estoy con ustedes". En eso, Peter Norman vio en el pecho de otro atleta un botón con la leyenda Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos. Era el mismo botón con el que había corrido la final John Carlos y que ahora portaban los 2 corredores de los Estados Unidos. Norman pidió uno igual y de inmediato se lo puso en la chamarra. John Carlos dijo después que estaba seguro que Norman sentiría miedo de acompañarlos al podio a sabiendas de lo que habría de ocurrir. Pero Peter, aseguró Carlos, no tenía ningún miedo en la mirada. Lo que había ahí era amor. El resto de lo ocurrido esa noche es bastante conocido. Smith y Carlos caminaron rumbo al podio con los zapatos en la mano y con los guantes ya puestos. Tommie en la mano derecha y Carlos en la izquierda, pues Carlos olvidó los suyos en la Villa Olímpica y el propio Peter Norman les recomendó que usaran uno y uno. Subieron al podio, recibieron sus medallas y entonces se registró una de las imágenes más poderosas en la historia de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Lo que siguió fue un escándalo. El Comité Olímpico expulsó de los Juegos a los 3 atletas. Tommie Smith y John Carlos sufrieron hasta amenazas de muerte al regresar a los Estados Unidos. Nadie les daba trabajo, pero el tiempo fue restañando la herida y poco a poco alcanzaron el reconocimiento de las organizaciones pro derechos civiles y de la población en general. El caso de Peter Norman fue muy distinto, pues poco después estableció que usó el botón para solidarizarse con los aborígenes australianos y las pésimas condiciones generales en que vivían. Así que el Comité Olímpico de su país le envió una reprimenda oficial y lo separó de la delegación. Más aún, el periodismo australiano lo sumió en el más completo ostracismo y no se supo nada más de él desde ese momento. Norman siguió corriendo, pero a pesar de lograr en 3 ocasiones los tiempos de clasificación a los Olímpicos de Múnich 72, el comité de su país le negó ese derecho y lo volvió a rechazar. Dejó de correr para siempre. En los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 no fue llamado a participar de ninguna manera por el comité organizador australiano, pero la delegación de Estados Unidos le dio una acreditación y fue su invitado especial. A los 64 años de edad y sin reconocimiento alguno, sufrió un infarto que le quitó la vida en octubre del 2006. Tommie Smith y John Carlos
viajaron a Australia para hacerle un reconocimiento y ser portadores del féretro. La más fiel paradoja de su existencia se encuentra en la Universidad Estatal de San José, California, alma mater de Tommie Smith, en donde fue erigido un monumento en memoria de uno de los máximos símbolos del llamado poder negro. Allí están Tommie Smith y John Carlos con el puño en alto, mientras el escaño del segundo lugar, el de Peter Norman, se encuentra trágica, metafórica y fatalmente desolado.